Así lo han oído ustedes de nuestros corresponsales en Bogotá. En Colombia se están viviendo jornadas de incertidumbre por estas protestas contra el gobierno del presidente Duque, en las que han perdido la vida 24 personas. Hablábamos originalmente de este proyecto de reforma tributaria que ya fue retirado, pero hay otras razones. ¿Cómo viven o perciben los ciudadanos este momento? Bueno, lo pregunté esta mañana a través de mis redes sociales y estas son algunas de las respuestas que recibí. Por ejemplo, @Gina Bustos me dice: no hay palabras, la violencia no es la salida, pierde todo sentido en una protesta o marcha, hay que respetar la vida de todos, todos somos colombianos. O también @RRosono nos dijo: un país azotado por el COVID-19, el desempleo y la violencia premeditada, duelen los muertos y hiere que sean usados como banderas por los líderes de las protestas no pacíficas. Uno más les comparto, @JoselianFranco13, particularmente siento mucho respeto y admiración por quienes reclaman sus derechos de forma activa, se logre o no el objetivo de la manifestación. Apenas una muestra del sentir de los ciudadanos en Colombia que me han respondido cuando les pedí que me describieran eso, su sentir. Cuando ya hablamos de 8 días de protesta y hemos hablado de episodios de violencia, de desaparecidos, así que convoqué al senador Iván Cepeda de Polo Democrático para que me acompañara esta tarde y escuchar su perspectiva. Buenas tardes, senador, bienvenido. Preguntarle qué puede hacer la clase política, su partido, para contribuir a calmar los ánimos. Muchas gracias, Gabriela y a CNN. Bueno, nuestra labor fundamentalmente es buscar que tengan éxito las movilizaciones pacíficas para que haya un cambio de situación. Bien lo leía usted en un mensaje ahora, pues hay una mezcla de esta crisis sanitaria profunda con una situación de pobreza. Las estadísticas oficiales indican 42% de pobreza en el país y al mismo tiempo el hecho de que no se ha cumplido con el acuerdo de paz. Entonces nosotros estamos porque por vías pacíficas el gobierno cambie su política y eso quiere decir una negociación directa con las organizaciones sociales que han impulsado este movimiento. Preguntarle sobre esa negociación en relación ya con la persona designada en relación con la estrategia del presidente Duque para negociar. Hablamos de 6 puntos directamente de lo que está proponiendo el presidente y yo le quiero preguntar si esos son los puntos, no sé si usted tuvo oportunidad de revisarlos, imagino que sí, si son los puntos que Miguel Ceballos está promoviendo en nombre del presidente Duque los que se deben abordar. Pues yo creo que no puede haber equivocación en esto, porque ya la hubo en 2019 cuando se presentaron protestas similares, y es intentar hacer un ejercicio que debilite la movilización social, pero no abordar los problemas que hay en este momento. Aquí las cosas son muy claras, lo que están pidiendo quienes se movilizan es una renta básica a partir de una orientación de la política tributaria totalmente distinta para poder rescatar un poco la situación de los hogares en estado de vulnerabilidad. Igualmente que se retire un proyecto de reforma a la salud que privatiza aún más el sistema hospitalario y médico, e igualmente que se implemente el acuerdo de paz, que puede también contribuir de una manera muy seria a distensionar la situación y a encontrar soluciones sociales a la problemática que vive el país. Ahora, se entiende, senador, que algunas de las medidas propuestas no son gratuitas, cuestan y por lo tanto se requiere un proyecto de reforma tributaria en un país que además está agotado por la cantidad de reformas tributarias que se han dado en los últimos años. Preguntarle, ¿cuál es el momento oportuno de hablar, de incorporar a la conversación este tema, que es un tema incómodo, pero al final del día es un tema importante para cualquier país? Sí, lo que no está bien es que en medio de semejante recesión económica y de esas tasas de pobreza como las que he mencionado, el sector financiero y otros sectores muy poderosos del país estén acumulando ganancias cuando el resto del país está atravesando por semejante crisis. Y eso obedece a que hubo antes otra reforma tributaria en la cual hubo importantes exenciones para ese tipo de sectores. Entonces lo que se pide, y yo creo que de manera muy razonable, es que esas exenciones sean abolidas
y que con el resultado de los recursos que se obtengan se cree, entre otros, un ingreso permanente, lo que he llamado renta básica universal, para la población que está en una situación más grave. Ahora, por supuesto cuesta, pero es un sacrificio que a mi modo de ver es justo y equitativo en esta situación que se está viviendo. Senador Cepeda, usted envió una solicitud ya a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, para que tramite una visita a Colombia. ¿Ha tenido respuesta? ¿Hay algo planeado en el calendario? Bueno, en el día de ayer hubo pronunciamientos de distintas instancias internacionales, entre ellas de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, es decir, de la representante de la señora Michelle Bachelet, sí, expresando su preocupación por la situación que hay. Porque prácticamente lo que está ocurriendo es que las autoridades de policía están asumiendo la situación que hay como si fuera una especie de teatro de guerra. Y es evidente que no se puede tratar a los manifestantes como si fueran terroristas urbanos. Hay personas que están generando violencia, contra ellas por supuesto debe proceder la autoridad, pero no puede haber una violencia indiscriminada que incluya, por ejemplo, el uso de armas de fuego, como lo ha pedido el expresidente Álvaro Uribe, en medio de una situación como esta de protestas sociales. ¿Viene entonces Michelle Bachelet o no a Colombia? Nosotros quisiéramos que efectivamente pudiera realizar una visita y evidenciar en el terreno lo que está ocurriendo, que es una situación muy grave desde el punto de vista de derechos humanos. Senador, le agradezco la oportunidad de esta perspectiva. Esperamos que las cosas y los ánimos se calmen y se tranquilicen en la calle mientras ocurren estas protestas que, como usted señala, en su mayor parte son pacíficas. Gracias. A usted muchas gracias, Gabriel.